Bueno, buenas tardes. Ya vais entrando aquí eh, poco a poco. He ido dando paso a quienes estabais ya en la sala de espera, aunque supongo que se incorporará más gente. Pues bueno, nosotras ya empezamos para ser puntuales, sobre todo por las que habéis sido puntuales como nosotras. Vamos a empezar presentando un poquito quién es Emprender Seguro, qué hace Emprender Seguro, presentando quién soy yo y quién es Diana. Que, aunque ya me hice Diana, que muchas de las que estáis aquí la conocéis. Pero... Sí, desde luego. Pero bueno, nos presentaremos igualmente. También os diría que si veis que tenéis una conexión de internet lenta o que dé algún problema, casi es preferible que en esta primera parte que vamos a hacer la presentación apaguéis la cámara y luego la encendáis en la parte final de preguntas y también así irá todo más vamos, irá sobre ruedas. Pues bienvenidas y yo soy María Isabel Gámez, soy la fundadora de Emprender Seguro, que es una consultora muy centrada en los emprendedores, en las startups y bueno, en los pequeños negocios, los autónomos, que nació hace 4 años. Centrada en la gestión del riesgo de sus negocios, ¿no? Hacíamos seguros para cubrir los riesgos de cualquier negocio emprendedor. Y también fuimos incorporando otra serie de servicios para ayudar siempre a autónomos, a emprendedores, a startups, como la consultoría de protección de datos. Con Diana hemos incorporado recientemente también todo lo que es contabilidad, gestoría fiscal contable, asesoramiento financiero. Esto va haciendo que cada vez podamos prestar un servicio más completo, porque nos lo vais pidiendo vosotros mismos, que vais necesitando todas estas cosas. También damos asesoría legal especializada en startups, en emprendedores, damos marketing, recientemente también marketing y marketing digital. Hemos incorporado a otra profesional, otra compañera especialista, y bueno, que nos conozcáis un poco para que veáis que quizá ahora podemos ayudaros con las cuentas, pero en el futuro quizá podamos ayudaros también en más cosas. Y yo soy consultora de protección de datos, yo soy corredor de seguros y bueno, he gestionado los riesgos de grandes empresas durante muchos años en multinacionales, y por eso decidí empezar a hacerlo hace 4 años en Emprender Seguro para pequeños negocios y emprendedores. Y bueno, esto ya es la presentación mía y pasamos ahora a que Diana se presente. Bueno, pues hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Guirado, soy controller de gestión empresarial y bueno, la verdad es que llevo mucho tiempo en el sector económico financiero, llevo pues cerca de 25 años trabajando en diferentes sitios, ya sean multinacionales, sea para pequeñas empresas, sea para autónomos. Al final es lo que te da la experiencia y bueno, lo que queremos compartir hoy aquí es directamente pues cómo controlar las cuentas para relanzar tu negocio. Básicamente dar las herramientas necesarias para que bueno, podáis llevar a cabo vosotros mismos, o si queréis con ayuda, pues las herramientas básicas para poder continuar y evolucionar, ¿vale? Básicamente es eso. Qué bien, Entonces, eso de evolucionar, que bien suena. sí, sí, de eso se trata de evolucionar, ¿vale? Entonces, bueno, una de las frases que me gusta muchísimo, lo podéis ver en pantalla, entiendo, ahora mismo, es esta: los momentos difíciles nunca duran, las personas fuertes sí. Estamos viviendo una crisis que nos está haciendo, nos está mermando un poco a todos. Yo creo que nadie se escapa de todo esto y que lo que Ay, tenemos que hacer, sí, a ver, se oye un poco de ruido. A ver, se oye, espera, a ver, por ahora un micro. poquito mejor. Ahí mejor. Vale, A ver, sí, sí. No sí, sé por sigue, qué. sigue oyéndose. Mira a ver el Ahora, cable, a lo mejor. venga, creo que ya lo tenemos, ¿no? A ver.
¿Ahora? A ver, ahora no oímos ruido, te oímos a Vale, ti. perfecto. Vale, disculpad. Vale, pues lo que decía un poquito, ¿no? Que estamos viviendo una situación bastante complicada y creo que todo el mundo, sea empresario o empresaria, sea autónomo, tenga una SL, no la tenga o haya comenzado en una startup, al final nos hace un poquito de daño, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar esto es temporal, ¿vale? Va a pasar, por lo tanto, tenemos que ser fuertes y continuar adelante. Yo os voy a dar como unas bases simplemente para poder empezar a centrarnos, sobre todo desde el punto de vista económico, que creo que es bastante importante. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, como decía, es evolucionar, ¿vale? Con 5 tips que creo que son imprescindibles en el momento en el que estamos viviendo. Y hay que situarse, ¿vale? Hay que organizarse, pero con eficacia, ¿vale? Se trata de organizarse, pero seamos eficaces, por favor, y ágiles. Averiguar cuáles son nuestras posibilidades y plantear el futuro, pero sobre todo a corto plazo. No esperemos a plantear un futuro de aquí a un año, sino tenemos que decir, vale, ¿qué es lo que tenemos ahora y cómo podemos reaccionar ante eso? Y a partir de ahí, cuando lo sepamos, vamos a tomar decisiones. Porque podemos analizar, podemos planificar, podemos hacer todo el trabajo, pero si no tomamos decisiones, finalmente no vamos a conseguir nada. O sea, no lo dejemos en nuestra mente, sino actuemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es estar quizás un poquito más cerca haciendo todo esto de lo que sería nuestro objetivo. Yo como objetivo, creo que estaréis de acuerdo conmigo, que lo que tenemos que hacer es sobrevivir, ¿vale? Por lo tanto, es la supervivencia empresarial. Objetivo 1, supervivencia. Exactamente. Vamos a darle un toque de gracia al asunto porque Sí. finalmente, si no hay una supervivencia empresarial, no vamos a conseguir nada, pero tenemos que marcarnos un objetivo, ponernos un foco. Y esto no se consigue sin trabajo, por lo tanto, vamos a trabajarlo un poquito. ¿Vale? Entonces, desde Emprender Seguro os vamos a plantear cómo podemos hacerlo. Lo vamos a plantear como 3 fases, ¿vale? Va primero una y después la otra. Vamos paso a paso, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí de lo que se trata, vamos a hacer como eso, como 3 bloques. Se trata de que en el primer punto hacer un análisis rápido de la situación del negocio, que consiste en, lo primero de todo, sacar de tu mente todas esas ideas que tienes, percepciones, números, que lo dejes a un lado, que lo saques de la mente y que lo expongas, sobre todo en números, ¿vale? Entonces, todo esto hace que no puedas pensar correctamente. Por lo tanto, plasmarlo en un documento que te haga desbloquearte de esta situación y tomar acción. En el bloque 2, digamos, vamos a hacer lo que es la planificación para activar la empresa, ¿vale? Para activar el negocio, básicamente. Lo que podemos hacer es mirar hacia el futuro y cumplir con nuestro objetivo inicial. Básicamente es eso, ¿vale? Resumiendo. Y como tercer bloque vamos a tratar lo que sería hacer un seguimiento y un control efectivo, porque lógicamente si hemos pasado por el bloque 1 y por el bloque 2, si hemos hecho un análisis, si hemos hecho una planificación, lo que no podemos olvidar es hacernos una evaluación periódica, continua, ¿vale? De lo importante que es controlar las riendas del negocio. Por lo Que no se tanto, nos vuelva, en este caso, claro, hay unas circunstancias externas, pero también que en otras circunstancias adversas quizá podamos detectar a tiempo y poner, si vamos haciendo, entiendo yo, estos controles, ¿no? A lo mejor podemos evitar mayores problemas, ¿no? Esa es la exactamente. idea. Exactamente, eso es, porque lo que no podemos hacer es hacer el trabajo de analizar, de situarnos, de planificar, montar los diferentes escenarios que pudieran surgir y cuando llega el momento de la verdad, no mirar realmente si eso se ha cumplido y por qué no, porque eso lo que te va a hacer es en un futuro cambiar la estrategia, aprender de los posibles errores o no, o de los aciertos, nunca se sabe. Pero hay que hacer un control y un seguimiento efectivo sobre eso, si no, no sirve de nada trabajar ahora, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es una base, ¿vale? Por lo tanto,
pasamos al punto 1, que es el análisis rápido, pero quiero que sea rápido y esto lo digo bastante convencida, porque no se trata de que estemos aquí horas y horas, se trata de hacer un análisis rápido con 3 pinceladas. Lógicamente hay que hacer algunos números, pero no es para tanto, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ir anotando e ir sacando conclusiones, que de eso es Y de lo que se esto, trata. perdona, Diana, Sí. esto lo podremos hacer cada uno aunque no seamos expertos en temas financieros, entiendo. Exactamente. Yo las herramientas que os he puesto, de hecho os voy a poner ejemplos al respecto para que sea todo muchísimo más cómodo. Y si en algún momento se necesita ayuda, pues bueno, una llamada y aquí lo solucionamos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar como 3 puntos en paralelo, ¿vale? Sería para tener una perspectiva, se trata de hacer de averiguar cuáles son los elementos clave de tu negocio, ¿vale? Otro de los puntos sería qué números y qué datos vamos a necesitar para tomar esas decisiones, ¿vale? Necesitamos unos resultados, necesitamos saber por dónde vamos a ir, ¿vale? Y eso hay que ponerlo encima de la mesa, hay que sacarlo de la mente y ponerlo encima de la mesa. Y hacer después un análisis y un diagnóstico, pero yo propongo que sea positivo, porque podemos hacer lo que es un DAFO, que creo que las que estamos aquí más o menos sabemos lo que es, pero iría un poco más allá, vamos a hacerlo en positivo, ¿vale? Porque tenemos que mirar hacia el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con lo que son los elementos claves de tu negocio. Es un punto importante y me gustaría que pensarais en ello, porque cada uno tiene su negocio, su situación, sea a nivel externo o interno, pero realmente nos tenemos que plantear qué es lo básico, qué es lo que es necesario para tirar adelante. Es decir, con qué y con quién contamos, ¿vale? Estamos hablando de recursos, que es algo básico que no todas las empresas se plantean y empiezan a reducir costes y cuando se dan cuenta se quedan sin aquello que es clave para su negocio. Por lo tanto, primero de todo, situémonos, ¿vale? Cuando estoy hablando de los recursos me estoy refiriendo a, lógicamente, a los clientes, hay que cuidar a los clientes, hay que cuidar a los partners, hay que cuidar a aquellos proveedores que sean clave para la operatividad del negocio y hay que mantenerlos. O sea, tenemos que ser creativos, tenemos que ver que si hay un proveedor que a lo mejor está en una situación más delicada, que nos ha pedido, bueno, está intentando negociar con nosotros, por ejemplo, pues el crédito, pues bueno, vamos a ver si podemos conseguir en lugar de pagarle a 45, le podemos pagar a 40, a él ya le vale y mantenemos ese proveedor que es clave para nuestro negocio, pues quizás deberíamos de planteárnoslo, ¿no? Pero claro, esto no nos lo podemos plantear sin saber cuáles son los números de nuestra empresa. Por eso, en paralelo, luego haremos lo siguiente. Cuando me refiero a recursos, también hablamos de lo que puede ser pues, el personal cualificado. O sea, realmente tú puedes tener personas contratadas a nivel interno, quiero decir, a que sean realmente esenciales para tu negocio. Si, por ejemplo, ahora mismo tienes una persona que antes se dedicaba a hacerte las redes sociales y no tenía tanto trabajo como va a tener ahora, quizás ahora deberías de motivarlo, bueno, de ponerle un poquito de atención, ¿no? en ese tipo de personas y ver qué puedes hacer para que la rueda siga. Básicamente se trata de eso. Cuando hablo de recursos también hablamos de maquinaria, como podéis ver aquí en la foto, ¿no? O sea, he puesto una máquina de coser, pues un claro ejemplo de aquella persona que se dedica pues a diseñar, fabricar prendas de vestir, por ejemplo. En este caso, pues lógicamente tú necesitas tu maquinaria. No te vas a poder deshacer de ella para conseguir más liquidez. Entonces, miremos el qué y el qué no podemos. Y en este Sí. primer paso vamos a poder ya detectar, porque hablando, por ejemplo, del tema de empleados, muchas veces la reducción de costes viene por ahí. Se piensa, pues me tengo que quedar con menos empleados, les haré un contrato con menos horas,
¿En este primer paso ya hay posibilidad de detectar esto o esto lo veremos más adelante? Lo veremos más adelante, pero porque al final a todos los pasos se tienen que hacer más o menos en paralelo, hay que tener los ojos bien abiertos al respecto, pero lo que no podemos hacer es directamente decir, por ejemplo, se me acaba ahora el tema de los ERTES, ¿no? Vale, pues lo que voy a hacer es a la calle porque no lo puedo mantener. Bueno, primero calculemos, miremos qué valor te aporta esa persona, porque realmente a veces no hay marcha atrás. Entonces, pensemos detenidamente. Lo que quiero decir es que hay que pensar en esos recursos que son clave. Y a partir de ahí, pues veremos cómo hacerlo, pero lógicamente más adelante vamos a verlo con todas las medidas que están proporcionando, tanto por parte de las entidades públicas como también de entidades privadas y todas aquellas piezas que podamos ir encajando para tirar adelante, pues bueno, vamos a ir viendo cómo mantener a estas personas o no. También es una posibilidad, también se pueden prescindir de ellas si es que el negocio no lo permite. También aquí hay una cosa que tenemos que tener muy clara y es el tema de los recursos económicos, lógicamente. No podemos tirar adelante si no hay recursos económicos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora mismo es intentar ayudaros a saber cómo podemos controlar la tesorería de la empresa. Y hay una cosa que sí, exacto, es muy importante esto, pero hay una cosa que se me olvidaba y un recurso clave también eres tú mismo. O sea, al final, sí, es importante. Qué importante. Eso sí que es el recurso imprescindible esencial en el proyecto de cualquier emprendedor. Sí, pero a veces no lo tenemos en cuenta. Siempre lo decimos las que somos emprendedoras, ¿verdad, Diana? Exacto. Y es el primer recurso que tienes que cuidar. Por eso es tan importante que cuides tu salud hasta en estos momentos tan complicados. Tu salud mental, tu salud física tiene que estar bien, porque es que si no, no vas a poder remontar, tu negocio no va a poder remontar si tú no ese recurso no lo cuidas como debes. Exactamente. Estamos pasando momentos críticos, pero aún así es cierto que ese recurso, el del propio emprendedor, hay que cuidarlo muchísimo. Exactamente. Pues bueno, hablando ya un poquito de los recursos, pues vamos a pasar un poco a la siguiente fase de esta primera del análisis rápido del negocio, de la situación del negocio, y es, ¿sabemos cuáles son nuestros recursos económicos actuales? Es importante saberlo. Fenomenal. Llegamos al punto clave. Exactamente. Entonces, quizás no lo sepamos o quizás lo tengamos en la mente, pero lo importante es plasmarlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo os he puesto aquí un ejemplo de cómo podemos hacerlo. No sé si se ve correctamente o no sé si hace falta que lo amplíe o yo creo que se puede ver bastante bien. Vamos a hacer lo que se llama un control del flujo de caja, ¿vale? Cristina dice que se ve bien. Se ve bien, genial, gracias. Pues vamos a hacer lo que se llama el control del flujo de caja, ¿vale? Es algo que podéis hacer todos, de verdad, o sea, coger un Excel y hacerlo, plasmarlo tal cual está si es necesario, ¿vale? Yo he hecho aquí un ejemplo de lo que sería a un año vista. Lo ideal es que sea a 6 meses y como mucho a un año, pero pensar que el control de tesorería, sobre todo en momentos de crisis, lo que tenemos que hacer es hacerlo al corto plazo lo que se pueda. Es decir, si es a 3 meses, a 3 meses. Y a poder ser cada semana ir revisando la tesorería de la empresa. ¿De acuerdo? Esto es rehaciendo este archivo, ¿no? Y lo que pongamos aquí, rehaciéndolo cada X tiempo. Exactamente. Digamos tenerlo como una base, ¿vale? Lo podemos empezar, lo podemos iniciar y, lógicamente, cuando pase mayo, pues mayo ya nos valdrá. Vemos aquí las columnas con los meses. Mayo ya no nos valdrá, lógicamente, pero sí que tendremos junio, julio. Si es necesario modificarlo. No hay ningún problema. No es un documento estanco. De lo que se trata es que es un Excel en el que vosotras, un Excel lo podéis hacerlo en un papel a mano para aquellos que no se vean con ganas de coger un Excel, ¿vale? Simplemente, pero coger un papel y hacerlo.
y lo que se tenga que modificar, se modifica, porque lógicamente si yo tengo unos cobros y unos pagos que pienso que van a ser ahora para el mes de julio y luego me encuentro que en el mes de junio me llama el proveedor, negocio y se me pasa al mes de agosto, lógicamente todo esto lo tengo que ir modificando, porque es importante ver cómo se mueve el cash flow, ¿vale? El flujo de operaciones. Entonces, una vez tengamos esto en cuenta y lo vayamos viendo, nos permitirá tener una perspectiva muchísimo más amplia de cómo va evolucionando nuestra empresa y en qué momento necesitamos, si no necesitamos financiación. Y cómo conseguirla, que esto también es otra, ¿vale? Entonces, en este documento que yo os he puesto aquí como ejemplo, no lo he rellenado, pero bueno, es bastante básico. Tenéis, lo he dividido digamos, en tres pilares, que serían operaciones, financiación e inversión, que para mí son los pilares básicos de una empresa. ¿Vale? En la siguiente diapositiva lo veremos, que tendremos financiación e inversión. No me cogía y he intentado que se viera lo suficientemente grande, por eso lo he puesto en dos, ¿vale? Vamos a empezar con el primero. Entonces, a nivel de operaciones, cuando hablo de operaciones, hablo de la actividad propia de la empresa, para que nos entendamos correctamente. Aquí tenemos que meter, como veréis, los cobros y pagos. No sé si se ve con el ratón, no sé si se ve. O sea, los servicios que tú realizas para los clientes o los productos que vendes, ¿no? Exactamente. Entonces, tú pones aquí todas las ventas que preveas que vas a cobrar, ya sean domiciliadas, sean al contado o sea de la forma que sea. Todos aquellos ingresos que tú vayas a tener, pero no unos ingresos que te hayan dicho que te van a pagar, sino unos ingresos que tú pongas en la fecha en la que te lo van a pagar. Estamos hablando de los cobros. No estamos hablando de ingresos como tales. El cobro, la fecha en la que te van a pagar realmente. En la que aparece en la cuenta. Exactamente, para que nos entendamos bien, María, gracias. Que es cuando ya han pagado de verdad. Exacto, cuando tú lo ves verde, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí también vamos a meter, pues, no solo las ventas que hagamos domiciliadas y al contado, sino que también, pues, vamos a meter cualquier tipo de ingreso que consideremos apropiado. No lo sé, o sea, por ejemplo, pues colaboraciones, por ejemplo. Colaboraciones, por ejemplo, exactamente, y colaboraciones o clientes que tú le hayas hecho, por ejemplo, un aplazamiento en el pago y tengas pues a 3 y 6 meses, ¿no? El cobro, entonces dices, vale, pues todo esto lo vamos a poner aquí detalladamente en el mes que toque. Simplemente es ir rellenándolo. Aquí lo lógico es que me preguntéis, sí, claro, pero yo tengo uno por cada cliente. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues se abre una pestañita más de Excel, te pones todos los clientes que tienes allí y la suma total será lo que añadas tú aquí. Tanto a ventas domiciliadas como a cobros por ventas al contado, como a ventas a plazo, como lo que sea, ¿vale? Y no olvidemos sobre todo también meter, que lo tengo aquí apuntado, lo del tema de los ingresos financieros. Lógicamente, ¿qué son ingresos financieros? Explícanos. Sí, eso es lo que iba a explicar. Perfecto, María. El tema de los ingresos financieros es, por ejemplo, cuando tú estás, vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo lo explicaría? Pides un préstamo para financiar una operación de la actividad de la empresa, ¿vale? Único ahora, por ejemplo. Sí, no, perdona, un préstamo no, estamos hablando de ingresos ahora mismo, estamos hablando de ingresos. Vale, pues en todo caso sería que pongas un depósito a plazo y te dé una serie de ingresos, pero ese depósito lo tengas ligado concretamente a todo el tema de la operatividad de la empresa, ¿vale? Entonces, esto es diferente, ¿vale? Cuando estábamos hablando de préstamos ya es que vamos a pagar, ¿vale? Porque exactamente. Claro. Sí, eso es. Entonces, bueno, ya nos vamos a la parte de pagos. En la parte de pagos, aquí lo que tenemos son todos aquellos costes de lo que es la estructura de la empresa que necesitamos para llevar la actividad a cabo, ¿vale? En este caso, pues pueden ser el alquiler del local, pueden ser los suministros, pueden ser los gastos financieros que comentábamos antes, podrían ser los seguros, podrían ser, pues, yo qué sé, costes gastos variables. De software. Gastos de software también o lo que podrían ser material para poder fabricar el producto que tú vayas a realizar, como hablábamos antes, ¿no? Del tema de una persona que diseña prendas de ropa, pues bueno, pues todo el material, la tela que necesita, los hilos, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora los que tienen negocio presencial aquí tienen que incluir todas las EPIs y equipos de protección que tienen que
que incluir para empleados, para ellos mismos, poder abrir en condiciones el negocio. Exactamente. Y proteger a los clientes y a los empleados. Claro, de lo que se trata es un poco pensar, yo esto lo necesito para la actividad de la empresa, sí, pues pum, forma parte de mis operaciones y aquí es donde voy a meter el pago. Lo que sí que está claro es que tenemos que tener un control exhaustivo de cuándo esto va a pasar. Lo que no puede ser es que llegue una factura y la dejemos en el cajón. O sea, esa factura hay que revisarla bien, ver cuándo se va a pagar y ya no vale, ya me lo pasarán por el banco el recibo domiciliado, sino a atender si eso lo voy a poder pagar en la fecha en la que se ha propuesto, en la que se ha negociado y si no es así, llamar al proveedor y negociarlo y cambiarlo de fecha en este Excel. Esa sería un poco la idea. Bien, pues entonces en este primer bloque de operaciones, cobros menos pago nos dará la última línea que es el cash flow de operaciones. Ajá. Si está en negativo, tenemos un problema. Si está en positivo, vamos bien, ¿vale? O sea, que será la diferencia entre cobros y pagos. Entre cobros y pagos, claro. Exactamente. Y con el resto de bloques pasará exactamente igual. La financiación y la inversión, ¿vale? La financiación, pues todos aquellos cobros que yo vaya a tener, pues por emisión de acciones, por subvenciones que yo haya solicitado o prestaciones, como es el caso ahora, que estamos en un momento en el que se está intentando solicitar ayudas y prestaciones, pues las pondríamos aquí sabiendo cuándo las vamos a cobrar. Si no sabemos cuándo las vamos a cobrar, hagamos una estimación. Puedes equivocarte de mes, puede ser en julio, puede ser en agosto o puede ser en mayo, pero lo que está claro es que te equivocarás de muy poco, porque una cierta idea tendrás y siempre hay una resolución en la que te dice cuándo lo vas a cobrar, ¿vale? Esto en el caso de las ayudas, subvenciones y prestaciones. En el caso de préstamos de socios también, ¿no? Pues exactamente, pues cuando voy a coger esa devolución del préstamo que se había realizado, ¿no? Pues bueno, pues también eso en el contrato lo pone, hay que revisar el contrato y ponerlo en el mes que toca. Exactamente igual con los pagos. ¿Vale? En el caso de SLs, que haya dividendos o amortizaciones de préstamos. Y en el caso del bloque de la inversión, digamos, también tenemos los cobros y los pagos. Todo eso es ir detallándolo. Cuando hablamos de inversión, hablamos en qué necesita la empresa para llevar a cabo a nivel de recursos, sobre todo materiales. Entonces, aquí hablamos de maquinaria, hablamos de inmuebles, hablamos de instalaciones, todo lo que sea necesario. Un vehículo, por ejemplo, exactamente, si es una inversión, porque, bueno, pues tu empresa tiene una parte comercial bastante importante, pues tendrás unos vehículos en los que habrás invertido y esto lo vas a tener que poner aquí. ¿Qué pagos tienes que realizar al respecto? ¿Vale? No si se coge financiación. En todo caso, si se coge financiación para el vehículo, iría en el módulo de arriba, en la parte de financiación. ¿Vale? Entonces, como veréis, cada bloque tiene su cash flow, ¿vale? Y entonces indica que son los cobros menos los pagos. Pero al final tenemos un último cuadro, que os lo he puesto de color rojo, en el que se ve claro que es la suma de los tres bloques, ¿vale? Tanto el de operaciones como el de financiación como el de inversión. En este os aparece el total y a partir de ahí podéis ver cuál es el saldo neto mensual que tenéis y en el momento en el que ese saldo neto mensual salga negativo, automáticamente abajo aparecerá que hay una necesidad financiera de cuánto y os dirá de cuánto. Entonces esto es muy importante. Esto con un Excel simplemente es haciendo las fórmulas y ya está. Cualquier cosa de verdad. Preguntadnos que no hay ningún problema. Qué útil, ¿no? Estas dos hojas de Excel. Esto yo creo que nos interesa a todos, ya seamos autónomos, seamos una pyme, se lo haremos llegar, ¿no? A los que nos están siguiendo en este webinar, porque es una herramienta súper interesante. Sí, exactamente. Si queréis después la colgamos y así cada uno pues puede trabajar sobre esta base y a partir de ahí pues cualquier duda simplemente ampliarla y ya está. ¿Vale? Entonces, sin problema, lo haremos. Bueno, pues ya detectaremos cuáles son nuestras necesidades financieras y así sabemos cuál será el saldo de nuestra tesorería. Y a partir de aquí, cuando ya hemos hecho esto, ya sabemos cuál es el resultado, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una situación estable, una falta de liquidez,
al final tenemos una necesidad de financiación que no tiene por qué implicar lo mismo, tener una falta de liquidez que una necesidad de financiación. Muchas veces una necesidad de financiación puede ser porque tú te falte liquidez, lógicamente, pero la financiación puede ser externa, puede ser interna. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, pues buscar soluciones. No hace falta únicamente ir a los bancos y ver cómo lo podemos hacer, sino que, bueno, vamos a intentar buscar soluciones. La falta de liquidez es que tú temporalmente a lo mejor puedas tener un desfase de tiempo en el que un día tengas la cuenta en números rojos y al día siguiente no, porque al día siguiente tienes una factura pues de 5.000 euros que vas a cobrar y eso ya te cambia el panorama. Y simplemente es una falta de liquidez temporal de un día. Todo esto, bueno, pues si se hacen una previsión de tesorería mensual con sus días, se puede calcular. Yo lo que propongo es, vamos a hacer un análisis rápido y ahora lo hacemos mensual. Si queréis ir al detalle, simplemente separar en días y a partir de ahí concretar más. Hay a lo mejor una herramienta para evitar estas cosas, puede ser negociar también con los clientes las formas de pago, para hacerlo a lo mejor en pagos más pequeños y más frecuentes, ¿no? Correcto. Para evitar que tengamos la cuenta al descubierto, a lo mejor bueno, en este momento. Sí, está esta, como tú dices, María, y después hay otra que podemos utilizar también y es digamos, ya no solo el negociar con proveedores y clientes, sino coger también anticipos de facturas. Hay empresas de factoring y que también se dedican a este tipo de cosas. Entonces, muchas veces es otra manera, otra vía de buscar financiación cuando el proveedor ya no te permite modificar o negociar más ese periodo que tú tenías, ¿no? Entonces, muchas veces es cuestión de buscar otras fórmulas que también las hay, ¿vale? Entonces, vale, pues en principio ahora solo nos faltaría para completar este análisis que hemos hecho, ya lo que es el tema de un análisis y diagnóstico positivo, el que comentaba al inicio, ¿no? Sobre todo que sea positivo. Que para mí lo que consiste es en analizar las oportunidades que da el mercado, que se trata de escuchar, observar, tener los ojos bien abiertos y aprender. Luego saber cuáles son los puntos fuertes del negocio, ¿no? Cuáles son esas fortalezas que tenemos, que yo creo que cada uno ya las conoces, pero que falta plasmarlas, escribirlas y entonces te das cuenta de que realmente las tienes o no las tienes, ¿no? Y sobre todo también preguntar a tu entorno y decir, vale, ¿tú qué consideras que en lo que yo te aporto más valor? Bueno, ¿qué fortaleza tengo, ¿no? Y bueno, ir apuntando ese tipo de cosas te da una perspectiva diferente a como la tenías en un inicio, ¿vale? Entonces se trata de combinar las oportunidades que te da el mercado con esas fortalezas que tú tienes, sea a nivel de negocio o sea como persona, ¿eh? Aquí cuentan las dos cosas. Por ejemplo, se pueden buscar fortalezas en el personal también, ¿no? Correcto. No tiene por qué ser solamente en temas contables o en temas, sino en la misma personal de la empresa, ¿no? También se pueden buscar fortalezas. Exactamente, por eso era tan importante ver el primer punto, ¿no? El de los recursos clave, ¿no? También porque te ayudará a saber cuáles son esas ventajas competitivas que tienes como empresa también. Entonces, sumando todas esas cosas, un conjunto, al final, pues eso, coges una perspectiva y dices, vale, está claro que puedo continuar o no, o voy cojo, me falta algo, pues vamos a buscar ese recurso que me falta, ¿no? Que también puede ser ahora, en estos momentos de crisis, con lo que estamos cambiando y la necesidad de pivotar, de crear, de probar cosas nuevas, necesitemos también una pata que nos falte, ¿no? Como es el caso a veces en el tema digital, que le está pasando a muchas personas, ¿no? Sí, entonces, bueno, efectivamente. Pues se trata un poquito de eso. Entonces, yo os he puesto un ejemplo también, no sé si se ve también en pequeño, intentaré que, si no lo voy comentando, ¿vale? Se trata de un poco, pues eso, que hablábamos de ver las oportunidades, sobre todo las que vienen del entorno, ¿vale? Yo he puesto aquí un ejemplo en el caso de una empresa que se dedica a la fabricación y venta de sandalias de verano,
me ha venido a la cabeza y he dicho, es venga, que estamos ahí ya, ¿eh? Estamos ahí ya deseando ponernos las sandalias. Exactamente. Y entonces, pensando, digo, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Y entonces, en función de ese ejemplo que he ido pensando, pues bueno, he ido intentando rellenar algunas cosas, ¿vale? Entonces, yo como oportunidades que vería sería, pues eso, el crecimiento constante del e-commerce, ¿no? Ahora mismo. Que cada vez hay más búsquedas online. Yo creo que todas hemos buscado ya sandalias de verano online. La posibilidad de vender un producto complementario al nuestro, pues yo qué sé, como puede ser pues el bolso que va a conjunto con los zapatos, pues cómo lo podemos hacer, porque la gente ahora ya pues busca ser original, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Sí? Al final, estas son oportunidades que vienen de fuera, que realmente no salen de la parte interna de la empresa, del negocio. Y entonces, como estas pueden haber muchísimas más. Tenemos que pensar un poquito y escribirlas, ¿vale? Luego tenemos lo que son las fortalezas. Las fortalezas, pues ya entramos en nuestro negocio, vemos que tenemos, como hablábamos antes, tanto de personal, maquinaria, porque a lo mejor puedo tener una maquinaria que no tiene nadie más y que realmente es tan eficiente esa maquinaria que me permite tener en un día lo que otra tiene en 3, como mi competidor. Entonces, al final, eso es una ventaja muy importante, por lo tanto, es una fortaleza, ¿vale? Que luego se convertirá en una ventaja, ¿vale? Luego, pues esto, lo que hablábamos, ¿no? Respecto al producto de fabricación y venta de sandalias, ¿no? Pues dices, bueno, es un producto único que se diferencia en el mercado. Sí, pues ¿por qué? Porque la fabrico a mano. Y sé que es único, o sea, puedo tener un competidor que también fabrique a mano, pero nunca va a ser igual que la mía. Bueno, pues al final es exclusividad y con esto te estás diferenciando. Entonces, más fortalezas. Bueno, costes de fabricación bajos. Sí, puede ser, o sea, realmente yo no, al hacerlo yo mismo, pues no necesito quizás tener que contratar a alguien que es un experto en no sé qué, porque yo hago la finalización de la costura de no sé cuál, no sé, no soy experta en sandalias, pero acabo la costura y esto es un coste que yo me ahorro, en cambio mi competidor no, porque además lo tienen que hacer con maquinaria, yo no lo necesito, lo hago a mano, por lo tanto, ahí hay otra ventaja, ¿no? Hay una fortaleza más. Y luego la valoración positiva de nuestros consumidores, ¿no? Esto es si sobre todo tienes un e-commerce o tienes una página en la que te permite hacer pedidos y además que te valoren, es muy importante hoy en día este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuenta. Una fortaleza podría ser que nuestra marca estuviera muy bien posicionada en las redes sociales, que tuviéramos una comunidad ya ahí que le gusta nuestro producto, que nos sigue, que está deseando ver qué nueva colección tenemos. Eso sería Por una supuesto. fortaleza. Eso sería una fortaleza importante. Entonces hay que ponerla aquí. Porque eso lo que hará es que luego verás cuál es esa ventaja competitiva, ¿no? Y podrás fabricar esa estrategia para poder conseguir tu objetivo, que es la supervivencia empresarial. ¿Vale? Objetivo supervivencia. Objetivo, supervivencia. Entonces, bueno, pues como ventajas competitivas podemos hacer una mezcla de las dos que tenemos arriba y decir, vale, pues además de todo esto que ya he dicho, pues esto se convierte en que tengo una flexibilidad organizativa importante, que tengo una alta capacidad de gestión en los pedidos, pues que tengo buenas campañas publicitarias, quizás por lo que tú decías antes, porque ya tengo unas redes sociales bastante trabajadas y encima tengo una persona que se dedica a hacer campañas publicitarias a la cual no me puedo deshacer de ellas porque ahora mismo es un elemento esencial que me va a hacer Fundamental. tirar Ahora adelante. los buenos profesionales de marketing son uno de los pilares para Sí, salir de esta situación. Hay vaya, que darles el valor que tienen porque nos van a ayudar mucho. desde luego, eso es así. Bueno, la finalidad un poco espero que la hayáis visto de este documento y es, pues eso, plasmar en un análisis rápido, hacer un análisis rápido de la situación de negocio, ya sea con números, sea conociendo las oportunidades que tenemos fuera, viendo nuestras fortalezas, valorando a nuestro negocio, viendo cuáles son esos recursos esenciales. Teniendo esto claro, al final te saldrán unos números con los que dirás, vale, puedo tirar para adelante, tengo capacidad de hacerlo, vale, pues tiro. Y entonces luego ya viene cuando tienes que planificar cómo lo vas a hacer, ¿vale? Pero por lo menos ya estás situado, es diferente. Ya has visto lo que son los números y has visto lo que es el análisis no de números, sino de estratégico, ¿no? Puede decirse. Sí, O sería
un poco esa la idea, o sea, mirar a tu alrededor. Hmm. Mirar tu entorno, qué está pasando. Todos sabemos que estamos sumidos en una crisis, pero vamos a situarnos cómo está realmente mi negocio y con qué cuento para poder tirarlo adelante. Porque tú Claro. puedes tener mucha fuerza y ser una persona muy emprendedora, pero si realmente tú necesitas de unos elementos claves, tú necesitas, lógicamente, controlar las cuentas de tu empresa y además lo que necesitas es ver qué ventajas competitivas tienes. Si no lo plasmas todo en uno, no tienes una perspectiva clara. Entonces, de eso es de lo que se trata. Por lo menos eso es lo que yo intento transmitir. ¿Vale? Muy De bien, lo estás acuerdo. transmitiendo. A mí me está quedando muy, muy claro, vamos. Me alegro. Vale, perfecto. Pues entonces, una vez llegado a este punto, ya vemos con claridad la situación en la que nos encontramos, tanto a nivel de económico como recursos y el potencial que tenemos. Entonces, pasamos a lo que sería el siguiente bloque, ¿vale? Que ya sería la planificación para activar tu empresa. O sea, planificar el futuro para ver las posibilidades que tenemos y cómo nos las planteamos. Esa es un poco la idea. Voy a dar las 4 pinceladas porque lógicamente esto requiere un trabajo bastante más elaborado, ¿vale? Pero creo que es importante comunicarlo, que es un paso esencial. Primero hay que hacer un análisis de situación, luego nos tenemos que planificar para saber cómo vamos a activar la empresa, ¿vale? Ujú. Entonces, lo que está claro es que no podemos controlar el viento, pero que sí podemos ajustar las velas, ¿vale? La crisis nos lleva por donde nos lleva y al final lo que tenemos que hacer es tomar las riendas del negocio y decir, pues vamos, tiramos para adelante, ¿vale? Esa es un poco la idea. Esta frase la dijo un actor, ¿eh? No es nadie, pero es un actor que creo que es bastante conocido por películas muy importantes que hizo. Duró poco el hombre, pero finalmente tuvo frases muy buenas y cuando esta la encontré fue como, es perfecta. O sea, no podemos controlar el viento, pero sí podemos ajustar las velas y realmente es así, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, mi recomendación es o sea, plantear diferentes escenarios, pero no hacer más de 3, ¿vale? Porque lo que está claro es que estamos en un momento de gran incertidumbre y ponerse a imaginar cómo puede ser es bastante ya complicado de por sí. Entonces, cojamos lo que ya conocemos y a partir de ahí hagamos 3 escenarios, como uno que sería el que podría ser más real, que es lo que pensamos que va a ser, como uno pesimista y como uno más optimista. Esa es un Ujú. poco la idea, ¿vale? Aquí hay que abstraerse un poco, ¿no? Si uno ya de por sí tiene tendencias pesimistas o tiene tendencias optimistas, tiene que saber ser un poco objetivo y saber plantear 3 escenarios. No Totalmente dejarse de acuerdo. llevar por esa visión a veces que tenemos deformada en un sentido o en otro, ¿no? De nuestro propio negocio. Totalmente de acuerdo. Y uno de los defectos que tengo es precisamente que siempre voy a la realidad y no, hay que ser objetivo, como tú dices, María, y coger y decir, vale, pues vamos a plantearnos cuál es el peor de los casos también y cuál es el mejor de los casos. ¿Por qué no? Claro que sí, a lo mejor conseguimos planificar de tal manera que conseguimos pivotar o abrir una nueva línea de negocio o conseguimos un colaborador que nos ayuda o yo qué sé, no lo sé, miles de cosas. Pero la cuestión es que si actuamos podemos cambiar. ¿Y Ujú. por qué no puede ser un escenario positivo también? Claro que sí. Hay ahora posibilidad también de ofrecer servicios nuevos o productos nuevos que no se ofrecían precisamente para intentar, ¿no?, captar al usuario que está más susceptible en estas circunstancias o que tiene menos poder adquisitivo. Y quién sabe, ¿no?, si esos productos nuevos nos dan un éxito inesperado que nos, claro, lo que dices tú, que puede ser muy positiva la situación, ¿no? Exactamente, entonces contemplarlo también. Y aunque no se contemple al inicio, perdón, en la primera planificación que se haga, podéis ir modificando con el tiempo. Al final es una herramienta que vosotros tenéis que poder modificar y que en función de eso, pues podéis tomar decisiones. Y de eso se trata, para eso sirve, ¿vale? Lo que sí que está claro es que, como pongo aquí, es importante trabajar, ser proactivos, ¿vale? Anticiparse a los hechos y a partir de ahí, pues bueno, ir decidiendo sobre la marcha, pero ya con una base, ya tenemos algo claro, ¿de acuerdo? Entonces,
una vez tenemos todo esto, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de de que tenemos que estar informados para poder plantear esos posibles escenarios. Y por lo tanto tenemos que estar actualizados. Y yo no he querido ser menos y saber qué opciones tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tengo para yo poder plantearme esos escenarios? Porque lógicamente, Claro. si no estoy mirando a mi alrededor, si no estoy informando, si no estoy con los ojos bien abiertos, Casi tendremos que hacer un poco de pitonisos, intentar adivinar un poco el futuro, claro, aunque entonces sea no tiene a corto sentido plazo. ponerse a trabajar. Por lo tanto, vamos a ver qué opciones actuales tengo y en función de eso saber para qué camino podría tomar, ¿de acuerdo? Entonces, yo he querido poneros aquí unas medidas, las que yo considero como esenciales, que se deben de tener en cuenta, las que se están aplicando a nivel público, sobre todo, pero que sepáis que también hay a nivel privado, cada vez hay más movimientos al respecto. En muchas ocasiones a nivel sectorial, por lo tanto es importante estar digamos, comunicados o estar al día pues con esas asociaciones del sector a las que pertenecéis y bueno, pues informaros correctamente. Básicamente, si os tienen que llegar emails, por muchos que sean un agobio, a veces es necesario mirar esos emails y decir, vale, Abrirlos. exactamente, sobre todo, bueno, que lógicamente pues hay que filtrar, ¿no? Y saber pues qué organización te está enviando ese email, si es fiable, si no lo es, no vale solo con ponerse a Colegios leer noticias. profesionales también, ¿no? Exactamente, que me habla de, pues yo que sé, asociaciones de comercio, ¿no? Pues colegios profesionales, es decir, hay muchas organizaciones que se dedican a hacer un recopilatorio de estas ayudas a nivel sectorial y esto es bastante importante. Yo he puesto aquí un poco las que son más a nivel general, las que están pasando actualmente. De hecho, esta semana ha salido alguna más. Sobre todo con respecto al tema de la moratoria en los pagos de la seguridad social a sectores de turismo también, que lo van a hacer sin intereses. O sea, hay una serie de cosas que, bueno, que van surgiendo, pero ya os digo, es el día a día. Como sabéis, cada semana aprueban nuevas medidas. Entonces, yo he puesto aquí unas cuantas, ¿vale? Pues la prestación extraordinaria estatal, que también sepáis que está la autonómica, que a nivel local también las hay en cada ayuntamiento, los programas de Acelera Pyme, la financiación ya existente, como puede ser pues el ICO, el ENISA, el ICEX, todos estos ya existían, pero están ampliando y están dotando de más partidas para que la gente tenga acceso y pueda disponer de liquidez para poder tirar adelante. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que merece la pena mirárselas. Yo las dejo aquí anotadas, no vamos a tratar una a una porque realmente son bastantes. De hecho, tengo una segunda página. Las he apuntado aquí porque creo que es importante tener un sitio donde estén recogidas. Igualmente, ya estamos trabajando un escenario en el que podamos agrupar todas las medidas con los links correspondientes para poder acceder a ellas, para ver cómo se solicitan, si cumplo los requisitos, si no los cumplo, etcétera. Que sepáis que estamos trabajando en esto también. Pero bueno, que de momento os las resumo aquí y cuando lo tengamos no os preocupéis que por redes ya lo anunciaremos. Y hay a lo mejor alguna de estas ayudas, algún préstamo como los ICO, que puede llevar cierta complejidad su solicitud. Correcto. Esto asesoras tú también para si lo necesitamos, algo de asesoramiento de qué tenemos que presentar, si tenemos que hacer algún cálculo previo para presentar a las entidades bancarias o al Sí, organismo, tú no hay también nos problema. ayudas. Sí, no hay problema. De hecho, yo me dedico, por ejemplo, también a hacer trámites de subvenciones y cualquier tipo de ayuda. O sea, realmente todo esto también lo tramitamos. No hay ningún problema al respecto. Y, lógicamente, para pedir un préstamo o una financiación externa, siempre te van a pedir esa documentación que debes de tener preparada. Por lo tanto, evidentemente podemos ayudar a esto, a tener la documentación preparada. Se puede y saber si se tiene acceso ya de antemano o no.
Que Claro. muchas veces haciendo esos cálculos y preparando esa documentación se ve si se cumplen o no se cumplen los requisitos y directamente ya o se decide no solicitarla para no perder el tiempo o se va buscando cualquier otra entidad o cualquier otro tipo de ayuda que sí que encaje con el perfil de la Claro. empresa o del negocio, ¿vale? Bien. Entonces se trata un poquito de todo esto. Bien, pues lo paso así un poco por encima, pero que sepáis que hay bastantes medidas al respecto. ¿Vale? Y entonces volvemos un punto al punto 2, ¿no? El tema de crear esa herramienta útil que os decía, de planificar esos diferentes escenarios. Bien, de lo que se trata es de hacer un plan de contingencia, sobre todo, como os decía también en el primer bloque, a corto plazo, ¿vale? 3, 6 meses. Más no tiene sentido porque realmente ya va a evolucionar muchísimo. En el caso de hacer una previsión de tesorería, tiene sentido porque puedes ver cómo va a evolucionar tu negocio y si realmente tienes necesidad de financiación en 8 meses, poder ir solicitando ya. Pero en el caso de crear un plan de contingencia, ¿vale? Lo lógico es hacerlo a muy corto plazo, ¿vale? 3, máximo 6 meses. Este plan de contingencia de lo que se trata es que tiene que tener muy en cuenta que tiene que, lo que ponemos aquí, ¿no? Un poquito, proteger la liquidez, ¿vale? Cuando hablamos de proteger la liquidez, puede ser congelar dividendos, por ejemplo, pues el aplazamiento de impuestos, ¿no? Que ahora nos están, con estas medidas que decía anteriormente, podemos aplazar los impuestos hasta 6 meses, los 3 primeros sin intereses. Todo este tipo de cosas es importante, como decíamos, tenerlas en cuenta. Yo que sé, gestionar el crédito pues a clientes, ¿no? El hecho de decir lo que hablábamos anteriormente, negociarlo, también con proveedores, los ERTOs también, esto te ayuda mucho a proteger la liquidez, ¿vale? Luego también se trata de que reduzca los costes de estructura, esto aquí no puedo decir más, o sea, aquí de parar el golpe todos Sí. sabemos, Hay realmente. algunos equipos que antes a lo mejor tenían una oficina o un coworking en el que trabajaba el equipo y ahora han decidido, viendo la situación, pues que cada uno trabaje en casa, se conectan de forma remota y así también reducen costes fijos y salvan la situación para poder, como dices tú, tener más liquidez, tener algo de dinero en caja, evitando ese coste fijo y ya cuando se pueda, pues a lo mejor se vuelve a tener ya una oficina presencial, ¿no? Exactamente, de eso se trata, de revisar cuáles son esos costes que tenemos. Como ya habremos hecho esa previsión de tesorería, ya podremos ver cuáles son esos costes fijos que tenemos que ir pagando cada mes y que nos merman nuestra liquidez. Por lo tanto, de eso se trata, de reducir en la medida de lo posible a todos aquellos elementos que no sean claves, ¿vale? De hecho, se trata de reducir esos costes de estructura. Como puede ser también el tema del personal, ¿eh? Que si hay que optar por la financiación de reducir personal, eso no deja de ser un coste de estructura. ¿Vale? Entonces, mantener o incrementar el resultado. Evidentemente, tiene que mantener o incrementar el resultado. Lo que no puede ser es que nos lo disminuya. Por lo tanto, si es un plan de contingencia, es un plan para salir airosos, con lo cual hay que mantenerlo, ¿vale? Y que sobre todo que nos permita pues, obtener la financiación necesaria, que es lo que hablábamos antes. O sea, si no tenemos un plan adecuado y no hemos hecho esos números y hemos preparado toda esa documentación para pedir la financiación, no nos vamos a dar cuenta si realmente nos la van a conceder o no. Por lo tanto, preparemos ese plan de manera que sí nos la vayan a conceder. Y si no, Diana nos ayudará, nos dará las herramientas y nos dirá qué nos falta para que nos la den, si tenemos opción de que nos la den, ¿no? Porque es claro, cierto al final que... es cuestión de estrategia. Claro. Al final es un poco, una vez has plasmado en un documento todos esos ingresos, esos gastos que tú vas a tener, te das cuenta de cuáles son esenciales, cuáles puedes reducir y cuáles les va a gustar a la persona que le vas a pedir financiación. Claro, también. claro. Al final, Que miran a la hora de decidir, ¿no? Exactamente, es un poco de ver por dónde podemos tirar, ¿vale? Siempre evidentemente reflejando la mayor realidad posible. No pretendemos engañar haciendo una herramienta de este tipo, porque entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿vale? Por lo tanto, esta herramienta será pues mi presupuesto de ingresos y gastos a 3-6 meses vista, ¿vale? Entonces, lo que haremos dentro de esta herramienta es pensar en los ingresos,
pensar en los gastos, sobre todo en la estrategia financiera y fiscal que vamos a seguir y en mantener activa esa gestión y ese control de tesorería que estábamos diciendo. Porque sin estas 4 claves es que no podemos tirar adelante, no podemos hacer un plan de contingencia adecuado. Por lo tanto, en el tema de los ingresos, importante, diversificar los ingresos. O sea, sin ingresos no hay negocio, eso está clarísimo. Creo que esto es algo que cualquier empresaria lo va a saber. ¿Vale? Por lo tanto, si hay que tener en cuenta la parte digital del negocio, pues bueno, pues vamos a tenerla en cuenta y vamos a diversificar cómo podemos hacerlo para coger otro ingreso más de ese tipo, ¿vale? Por lo tanto, Reforzar vamos a lo a mejor la parte potenciarlo. digital, es el momento. Exacto, potenciémoslo, ¿no? Pues bueno, pues vamos a empezar a hacerlo por ahí. En referente a lo que son la política de gastos, pues sobre todo, importante, contener el gasto, por supuesto, esto es algo que es así, pero hacer un control de costes. O sea, no basta solo con parar el golpe y ya está, sino que ir viendo cómo va evolucionando el negocio, ir haciendo ese seguimiento que comentaré después para que no se desvíe en ningún momento, porque puede haber un momento en el que tú tengas contratado una serie de servicios o unos proveedores que te ofrecen unas mercancías que tú consideras que son claves, pero de aquí a un mes has pivotado y resulta que tienes una nueva línea de negocio que te va muchísimo mejor y sigues teniendo ese coste ahí que no merece la pena. Quizás por eso hay que hacer ese seguimiento, ¿no? Para ir controlando, para ir viendo realmente qué podemos seguir parando. No basta compararlo ahora. Sigamos adelante, hagamos un Es control. un momento entonces en que podemos incluso cambiar de proveedores, cambiar de, ¿no? Si cambiamos de producto o creamos productos nuevos, podemos llegar a cambiar de proveedores. Es el momento también de revisar todo esto, Por de ver supuesto, si desde nos luego. interesa seguir con esos mismos proveedores o en qué condiciones o a lo mejor De hecho, comprarles menos o tener otros incluso. De hecho, el plan de contingencia es precisamente para eso, para ver hacia dónde vas a ir y cómo vas a hacerlo. Ese es el plan que te va a decir cómo lo vas a hacer. Y entre ello, lógicamente, está el decidir si vas a tirar por un producto o servicio que te sea más rentable, los otros de momento los vas a dejar aparcados, por decir alguna cosa, lógicamente, pues tendrás que cambiar de proveedor. O sea, hay una cadena detrás que va a cambiar. Por lo tanto, tengámosla en cuenta a la hora de controlar los costes. Es un poco esa la idea. Y bueno, seguimos con la estrategia financiera y fiscal, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes, ya lo hemos dicho, simplemente resumo. Escoge aquellas fuentes de financiación que sean más óptimas para tu negocio. Mientras preparas esa documentación, te vas a dar cuenta de si esa financiación es para ti o si no lo es. A lo mejor realmente no merece la pena pedir financiación externa, sino que lo que tienes que hacer es otro tipo de adquisición de capital, como puede ser pues préstamos de los mismos socios que aporten a la compañía o que haya nuevos inversores que quieran entrar, o sea, el crowdsourcing, o sea, tenemos infinidad de financiaciones alternativas a lo que habitualmente ya conocemos, como es la financiación bancaria, ¿vale? Entonces, no olvidemos que existen esas financiaciones. Existen fintech, que no son Fintech, solo bancos. exactamente, también, ¿vale? O lo que hablábamos, la financiación pública, ¿no? Pedir un ICO, pedir un CEDETI, un ENISA, sobre todo revisar que esas condiciones sean adecuadas para la continuidad del negocio, ¿vale? Pensar que muchas veces las medidas que se están otorgando actualmente, la gran mayoría, si os paráis a pensar, son aplazamientos, moratorias, ¿vale? Pero no implica que tengas que dejar de pagar. Por lo tanto, en ese plan de contingencia todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Sí. Y entonces planificaremos esta estrategia también financiera y fiscal teniendo en cuenta aquellas bonificaciones o aquellas incentivos fiscales que ya existían. Realmente preguntar a vuestros gestores o consultores, a preguntar si ha cambiado la situación, a qué medidas os podéis acoger. O sea, realmente si habéis decidido hacer I+D en vuestra empresa, pues que os habéis puesto a hacer mascarillas, ¿vale? Por decir alguna cosa, ¿vale? Y sois una SL, pues pensar que por el simple hecho de haber implantado I+D en la empresa, tenéis un incentivo fiscal en el impuesto de sociedades, que es nada más ni menos una reducción del 40%
en el coste de personal, con lo Qué cual al bien. final todo este tipo de cosas son cosas que realmente ya existían, pero que se pueden tener en cuenta a la hora de preparar tu plan de contingencia, Ujú. ¿vale? Y, por supuesto, gestión activa de la tesorería. Creo que lo he repetido infinitas veces, ya no lo voy a repetir más. Controlar el cash. Nunca viene mal repetirlo. Exactamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí una de las cosas que sí que me gustaría aportar es tener en cuenta el riesgo, el riesgo de crédito a tus clientes, ¿vale? Porque tú puedes Mm, tener unas ventas ya anteriores a todo esto que ha pasado o que ahora las estás teniendo, pero ese riesgo de crédito que tienes que mm, medirlo, saber si es ujú. elevado o no, Sí, porque si tienes una alta probabilidad, si no tienes una gran cantidad de clientes, por decírtelo de alguna manera, no lo tienes diversificado, lo que pasará es que te puedes quedar colgado. ujú, Entonces, hay que analizar ese riesgo, o sea, cuán elevado es ese riesgo del cliente. Y esto entra en juego mm, aquí en la gestión activa de la tesorería, porque esos cobros que tú pensabas tener a lo mejor el mes que viene, claro. si tú has hablado con tu cliente y ves que realmente vas a No tener va a un poder problema pagar, a lo mejor de en fecha. cobro, ya hemos analizado aquí que el riesgo es elevado. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Esto nos va a hacer temblar, Mm. pero tenemos que tenerlo en cuenta en Que nuestro ser plan de realista aquí, ¿no? contingencia. Hay que ser realista, Correcto. no hacerse ilusiones de, mira, nunca este cliente no nos había fallado nunca, pero habla con él y a lo mejor ahora no puede pagar el mes que viene, pero sí que merece la pena ser sinceros las dos partes y a lo mejor te dice, bueno, pues no puedo pagarlo el mes que viene como tocaría, pero hazme déjame pagarlo de 3 veces, pues a lo mejor merece la pena en lugar de entrar en impagos, ¿no? Dar esa facilidad. Exactamente. Pero claro, lo Exactamente. tendrás que volcar en tu Excel para valorarlo adecuadamente, ¿no? Muy bien, María. Exactamente. De Ah, eso ya, se mira, trata. ves cómo he aprendido. El De eso Excel se trata. es muy útil. No, no, es que es muy útil realmente y además lo que os digo, no es un documento en estanco, digamos, o sea, es un documento que es dinámico, se mueve todo lo que tú quieras y más, por lo tanto es importante que hagamos esa base y ese trabajo inicial para luego simplemente ir modificando y viendo cómo va evolucionando, ¿vale? Es nada Ujú. más que eso. Bien, pues en principio hasta aquí el bloque 2, ¿vale? Ya hemos hecho lo que es el análisis rápido de la situación del negocio. Ya hemos visto también la planificación para activar tu empresa, ¿vale? Cómo podemos hacerla. Pues vámonos con el seguimiento y control efectivo. Ya he estado Mm. hablando un poco al respecto porque al final se me va y me adelanto. Pero bueno, lo que hay que hacer es que periódicamente hay que atacar aquellos puntos débiles que te hagan Mm. flaquear. ¿Vale? Mm. Por eso la importancia de tener ese documento base e ir modificándolo. Revisar cada coste, buscar la forma de reducirlo, pues o aplazarlos o eliminarlos, ir moviéndolo, ¿vale? Pero sobre todo controlar la tesorería. Y no lo digo más. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, importante, utilizar metodologías que os hagan organizaros, pero que os organicéis con eficacia, ¿vale? Esto es un tema bastante importante que he querido meter aquí porque cuando cuando estás sumido pues en una crisis externa como la que estamos viviendo, que te influye a nivel interno en tu empresa, al Mm. final tienes demasiadas ideas en la cabeza que cuando consigues plasmarlos, al final cambia tu punto de vista. Por lo Ujú. tanto, intenta buscar metodologías ágiles que te ayuden a eso. Para mí una de ellas es esta, para mí lo he puesto aquí de modo muy simple, pero es Ujú. dividir en 3 columnas cuáles son aquellas tareas que tienes que hacer, ¿vale? Y que esas tareas que tienes que hacer a medida que las vayas haciendo pasen a la columna del medio y a medida que las tengas hechas pasen a la columna de las que están hechas. ¿Por qué? Porque cuando esto lo ves, te entra una sensación de tranquilidad, de que vas avanzando que te ayuda. En este caso es una metodología ágil que es un tablero que es Kanban, es muy Ujú. conocido y es muy simple, es muy básico. Hay muchísimas más que Sí. seguramente se podrán adaptar a vuestra necesidad. Pero yo os he querido poner esta porque para mí es básica.
Eso de conseguir tranquilidad mental, bueno, eso es fundamental. Poder, Fundamental. poder llegar por la noche y dormir y no seguir pensando en los números y en el negocio no tiene Por precio. supuesto, exactamente. Y dividirlo en tareas y decir, vale, esta ya la he hecho y poder irte a dormir tranquilo, como tú dices, desde luego, es así. Bien, pues para rematar, un poco lo que quería decir es, para conseguir nuestro objetivo de supervivencia empresarial, hay pues estos 7 cosas básicas que debemos de tener en cuenta y es visión proactiva, ¿vale? Creo que lo he dicho y redicho, anticipémonos a los hechos. Seamos creativos en los momentos en los que estamos viviendo, pero con agilidad, por favor. Pongamos atención al mercado, estemos informados, a los ojos bien abiertos, a, eh, a que tengamos comunicación. Es importante comunicarnos con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, con todas las personas que son esenciales en el negocio e ir hablando e ir preguntando cuál es la situación, porque eso es lo que nos hará cambiar nuestro plan de contingencia. Sobre todo el enfoque a cliente, esencial. Esto lo habréis escuchado en redes muchísimas veces, pero ahora yo creo que no podemos crear un plan de contingencia si no nos enfocamos en el cliente y en lo que necesita el cliente, ¿vale? Y además tener un equipo motivado, tener en cuenta eso, un equipo motivado versus capacidad. O sea, tú puedes tener, no puedes tener un equipo motivado si no tienes en cuenta cuál es la capacidad de ese equipo, de esa empresa, de ese negocio, ¿vale? Por lo tanto, pensemos en esos recursos clave. Y luego, además, importante, y lo dejo para el final, tomar decisiones, porque sin todos estos documentos que hemos realizado ya, con todo este trabajo que hemos hecho en estas 3 fases, si no tomamos decisiones al respecto, no vamos a conseguir nada. Por lo tanto, adelante y supervivencia empresarial. Además, tomaremos decisiones correctas, porque como vamos a hacer un análisis previo de todo, pues no serán decisiones improvisadas sino que serán con un background, una justificación clara y unos números bien analizados, ¿no? Correcto, bien pensados. O sea, al final, pensar que los escenarios, la planificación, el plan de contingencia que podáis hacer, o vuestro presupuesto de ingresos sin gastos, realmente puede no salir tal y como lo hemos pensado. Pero al haber hecho esos 3 escenarios, si no te vas a ir por un lado, te vas a ir por el otro, pero ya lo has planteado. Por lo tanto, no estarás muy equivocado con cómo va a ser el futuro. Y si eso es así, simplemente vuelve a analizarlo y vuelve a plantear la situación. Y a partir de ahí, sigue de nuevo. O sea, con cada crisis hay que hacer esto. El seguimiento hay que hacerlo siempre, pero con cada crisis plantearse y hacer un análisis de situación es esencial. ¿Vale? O sea que, bueno, aquí simplemente... Pues qué completo y además un tema al que se suele tener tanto miedo, que es al tema financiero, el tema contable de la empresa, que muchas veces el CEO o el responsable pues dice, prefiero tener una persona que se dedica a eso para yo tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Pero aquí vemos que en un pequeño negocio el que va a tomar las decisiones, el responsable, sin tener una formación específica en temas financieros, con esto que nos has estado comentando, sí puede hacer el análisis. Y ya si vienen dudas, pues para eso hemos preparado este pack para echarle la mano que pueda necesitar en un momento dado, ¿no? Que es este pack de análisis situacional con un precio de derribo súper interesante para todos los emprendedores y pequeños negocios que necesiten este refuerzo puntual para conseguir un análisis fehaciente y claro de la situación sobre el que luego tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Porque, claro, a veces ha implicadas muchas cosas, ha implicado de quién tengo que prescindir, si tengo que prescindir de alguien, de qué maquinaria nos tenemos que deshacer o cuál tenemos que adquirir y encima vamos a tener que incurrir en gastos. O sea que las decisiones pueden ser muy importantes y a veces uno solo dice, prefiero que vosotros, Emprender Seguro, nos podáis ayudar para que este análisis situacional sea todavía más fidedigno, ¿no? Sí, sí.
Exactamente, no hay problema. Cualquier tipo de ayuda que necesitéis, pues simplemente poneros en contacto con nosotros. Os dejamos aquí el mail para que lo veáis y a partir de ahí, pues podemos empezar a trabajar, pero vamos, que con las herramientas que os hemos dado podéis empezar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y ahora, si queréis, pues abrimos el chat para que cualquier duda que os haya quedado, cualquier inquietud, cualquier tema que queráis, a lo mejor que Diana detalle un poco más o explique un poquito más, pues si queréis nos lo podéis poner aquí por el chat. O bueno, si alguno quiere incluso abrir el micro y preguntarlo de viva voz, aquí estamos. Claro que sí. Estamos esperando vuestras inquietudes. Sabemos que es un tema que tendréis que reflexionar e interiorizar y seguramente volver a veros la presentación cuando os la mandemos, porque es un tema denso e importantísimo, pero a la vez también fundamental. Y que no sirve de nada esconder la cabeza y obviarlo, sino que hay que coger el toro por los cuernos y conocer la situación real, ¿no? Para Sí, sí. encarar el futuro. Desde luego. Mira, Cristina, hola Cristina, nos pregunta, mira Diana, te pregunta a ti. Sí. En tu opinión, ¿qué error en la gestión de cada día cometen la mayoría de emprendedores? Qué importante pregunta. Vaya, en la gestión de cada día. Pues mira, un error que cometen la gran mayoría de emprendedores, no solo emprendedores, empresarios que ya tienen un recorrido, es realmente no dedicar tiempo, un tiempo fijado a la gestión de las finanzas. Es importante trabajarlas para conocer tu empresa realmente, porque tú puedes entender mucho de lo que, del elemento clave de tu empresa, de tu sector. Tú puedes, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Del ejemplo de las sandalias. Tú puedes ser un experto haciendo sandalias de verano, pero realmente si no planteas un tiempo a la semana para poder dedicarle tiempo a la gestión de las finanzas, a controlar esa tesorería que os estaba diciendo y a ver por dónde va el negocio y a interpretar esos resultados que os está dando el gestor o la gestora, bueno, pues al final se os pierde, se desvanece en el tiempo. Vosotros vais haciendo esa operativa, ese día a día, pero realmente es importante dedicar ni que sea un par de horas a la semana a poder ver cómo está esa situación de vuestra empresa. ¿Vale? Esto es esencial. No basta con preparar los papeles cada 3 meses, sino que realmente lo que tenemos que hacer es bueno, ir revisando periódicamente, no hace falta que sea cada semana, pero periódicamente. Lo que me propongo es que cada semana se dediquen como mínimo un par de horas a saber cuál es la situación del negocio. Y para eso, muchas veces teniendo, como hay los programas como el que tenemos nosotros ahora, ¿no? Que son programas en la nube, que son online y que ya entras en la primera página y ya te está diciendo cuáles los cobros y pagos que vas a tener, si realmente has tenido beneficios o pérdidas el mes anterior. Todo esto, como ya lo tienes, al final es lo que te da esa perspectiva y entonces es lo que te hace tomar decisiones correctas. El error principal es no dedicar tiempo a las finanzas y dejarlo todo en manos de otros. No hace falta ser especialista para poder controlar tu negocio. O sea, que puedes tener tu gestor, un buen gestor que lleve bien las cuentas, que lleve al día la contabilidad de la empresa, pero tú como emprendedor, como cabeza de ese proyecto, tienes que también tomar conciencia y saber qué hace tu gestor, ¿no? Un poco, no todo, evidentemente, pero saber también algo de las cuentas. Sí, no basta con coger la factura y directamente enviarla, sino analicemos esa factura, es tal y como yo lo había, o sea, es la negociación que yo había acordado con ese proveedor, o sea, al final se trata un poquito de esto, de intentar controlar las cuentas en este sentido. Evidentemente, las obligaciones contables y fiscales siempre es mejor dejárselas a la persona experta. Esto no puedo decirlo de otra manera, es que es así, no podemos entender de todo. Pero lo que está claro es que controlar las cuentas de la empresa también se puede controlar. Y si no se hace, al final se pierde el control del negocio, incluso a nivel operativo.
Por lo tanto, intentemos dedicar un poquito de tiempo a eso. Y también tener esa conexión, ¿no?, con el gestor, de poder preguntarle esto qué quiere decir, sí. Esto está bien hecho, esto no está bien hecho, ¿por qué no me cuadra? Bueno, pues poder tener esa confianza, ¿no? Porque, claro, no somos expertos, pero sí que tenemos que saber cómo funciona y por qué funciona bien el negocio o mal. Tener ese apoyo, ese soporte es esencial, o sea, básico. Yo es una de las cosas que mi objetivo en la vida es dar soporte a los demás precisamente para que en momentos de que estén perdidos o que tengan que tomar una decisión concreta de decir, vale, ¿qué necesitas? Vamos a intentar solucionarlo. No me tienes simplemente para pasar tus impuestos y ya está, sino estamos ahí. Esa es la idea. Esa es la... Pues bueno, vamos a ver. Gracias, Cristina, por eso, la pregunta. Muy buena pregunta. Sí, tanto. Pues no tenemos aquí ninguna más. Vale. Y si os animáis alguna más, y si no, como ya nos hemos pasado de la hora, un cuartito de hora, vale. A lo mejor os surgen preguntas después, que también puede ser, porque en cuanto pongáis a revisar la presentación y veáis todo lo que hay, pues a lo mejor os surgen preguntas después, pero aquí tenéis nuestro email de contacto, nuestra web, y nos podéis escribir. Diana amablemente os contestará, que es la experta. Yo, por mi parte, os contestaré en tema gestión del riesgo, pero ella en todo lo que es contabilidad y fiscalidad. Y que sepáis que os vamos a enviar, ¿verdad, Diana? El Excel. No hay problema. Cualquier persona que nos lo pida, pues adelante. No hay ningún problema. Os enviamos la base y a partir de ahí, cualquier duda que tengáis, pues nos la preguntáis y ya está. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues aquí cerramos esta sesión y esperamos veros en próximas sesiones y próximos webinars. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado en directo y a los que nos veáis ya posteriormente en la grabación. Un saludo y ánimo a empezar a trabajar con el Excel. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Adiós.